En la oscura trama de una ciudad acechada por el miedo, un asesino en serie tejía su historia. Desde las sombras, controlaba los hilos del terror, deleitándose en cada movimiento, simulando ser un dios de la muerte. A pesar de los esfuerzos policiales, el criminal jugaba al "atrápame si puedes", siempre un paso por delante en las calles de Nueva York. La persecución se convertía en un juego mental, donde los detectives intentaban penetrar en la mente del asesino. Cada pista, cada fragmento de información era un desafío que los mantenía alerta y determinados. El 2 de octubre de 1993, Diane Ballard se encontró atrapada en este siniestro juego mientras paseaba por Highland Park. Un disparo cambió su vida para siempre. Herida y sola, Diane se convirtió en la octava víctima de un asesino que parecía intocable. Retrocediendo en el tiempo, el 31 de mayo de 1990, un anciano indefenso fue asesinado en Queens. La nota dejada junto a su cuerpo, firmada como "El Zodíaco", añadía un aura de misterio y evocando recuerdos del infame asesino del Zodíaco de la costa oeste. Este criminal, que era conocido por acechar a jóvenes y enviar cartas desafiantes a la prensa. Pero ahora, algo similar estaba ocurriendo en el corazón de la Gran Manzana. El asesino del Zodíaco fue un criminal que operó en California entre los años 60 y 70, enviando cartas y criptogramas a la prensa, cuya identidad fue un enigma por más de 50 años. Hasta hace años era una persona totalmente escondida entre la multitud, ya que nunca estuvo cerca de ser atrapado, hasta hace 2 años que al parecer se descubrió quién era en realidad. A Zodiac se le atribuyen oficialmente unos 5 asesinatos. Se cree que pudo haber cometido hasta 37 crímenes en total, según sus propias afirmaciones en las cartas. Sin embargo, la mayoría de esos casos nunca fueron confirmados. Pero bueno, eso es cuento para otro vídeo. En este caso me centraré en su imitador. Si quieren que haga un vídeo del caso del asesino Zodiac real, háganmelo saber. Con cada ataque, la ciudad permanecía en velo. La policía intensificaba su búsqueda, decidida a descifrar el enigma y detener al responsable. En este documental de terror real, el juego del gato y el ratón continuaba con la esperanza de que la justicia prevaleciera al final. Vamos a ver. El detective Serabolo, un veterano de policía, se encontró de repente en el centro de un caso escalofriante. Una reportera había recibido una carta de alguien que afirmaba ser el temido asesino. El mensaje, lleno de desafíos y amenazas, detallaba 3 tiroteos en Brooklyn con fechas precisas. Las víctimas, Orozco, Montenestro y Joe Orochi, cayeron bajo el ataque de un arma casera. La ciudad, ya nerviosa, quedó en pánico cuando Brochi sucumbió a sus heridas. La publicación de la carta en un periódico exacerbó el miedo, sembrando el caos en las calles. Los ciudadanos, alarmados, comenzaron a temer incluso a preguntas simples sobre sus signos zodiacales. Era como si la sombra del zodiaco se extendiera de nuevo, manteniendo a todos en alerta máxima y recordando a todos que un asesino en serie podía estar entre ellos, sembrando el pánico. Había amenazado con atacar a 12 personas, una por cada símbolo zodiacal. Y aunque ya había comenzado su escalofriante misión, la ciudad vivía en un constante temor. Los ciudadanos intentaban seguir con sus vidas, pero las sombras del asesino acechaban en cada esquina. El miedo estaba en pensar que el vecino podría ser aquel desalmado que busca víctimas por diversión. Un miedo que aprovecharon muchas personas para hacer bromas telefónicas, a la prensa, a la radio y en especial a la policía, complicando aún más el operativo. La policía, enfrentando un rompecabezas, descubrió un patrón en los ataques. Todos ocurrían los jueves, cada 21 días. Este descubrimiento llevó a las autoridades a desplegar un operativo masivo. Luz Avariste, un detective con una impresionante trayectoria, encabezaba el equipo encargado de atraparlo. El 20 de junio de 1990, las fuerzas del orden se volcaron en Brooklyn y Queens, anticipando el próximo ataque. Sin embargo, el Zodíaco resultó ser más escurridizo de lo que imaginaba. En un giro inesperado, atacó en Central Park, burlando a las autoridades y dejando a todos atónitos. Este cambio de táctica del asesino demostró su habilidad para adaptarse y jugar con la mente de sus perseguidores. Mientras tanto, la ciudad permanecía en vilo donde el Zodiac siempre parecía estar un paso por delante. La historia de su cacería se convirtió en una carrera contrarreloj. Tiempo después declaró que no atacó en su sitio habitual porque vio a cuerpos policiales rodear esa zona y otras de su interés, pero su impulso era mayor como para no hacerlo esa misma noche.
ya que si lo hacía o una noche distinta, tendría que como romper su modus operandi, y era algo que no estaba dispuesto a hacerlo, ya que es normal, cuando las personas suelen tener una planificación, se suelen someter a ella a rajatabla para poder pensar que tienen todo bajo control, algo así como que independientemente de lo que pase, si yo sigo estas reglas, prácticamente pues yo creo que todo va a salir bien. Entonces, cometer sus crímenes en otra noche que no fuese ese o que no fuese con respecto a su modus operandi, le traería como consecuencia ya en su mente de que prácticamente lo van a capturar o que está muy cerca de cometer algún error, y así pues más o menos se mantenía al margen. Para ventaja del imitador, se hizo un retrato de un sospechoso de color, siendo él una persona blanca, dándole una calma y felicidad porque sabía que su jueguito se alargaría más, mientras las autoridades buscaban a un sospechoso con una descripción equivocada. El verdadero criminal observaba con fría tranquilidad a sus próximas víctimas. Con cada ataque, el asesino parecía seguir un patrón calculado, atacando cada 21 días. La prensa sensacionalista, ávida de titulares impactantes, mantenía el caso en el ojo público mientras la policía luchaba por resolver el rompecabezas. Pero no todo sería color de rosa para él, ya que en un descuido en una de sus cartas le hizo temblar las piernas, sus huellas casi completas, algo que le dejó en inactividad temporal por un buen tiempo. No fue capturado porque las huellas que fueron encontradas no estaban registradas en el cuerpo policíaco, entonces pues, prácticamente era una persona que no existía en sus registros, o más o menos así, fue lo que entendí. Sin embargo, las pistas eran escasas y las huellas encontradas no llevaron a ningún lugar. Durante 2 largos años, el asesino se desvaneció en las sombras, dejando a la ciudad en un estado de tensa calma. Pero en 1994, una carta inesperada anunciaba su regreso. Esta misiva detallaba nuevos crímenes en Hyde Park, reactivando la investigación y colocando al detective Joseph Helberg al mando. Patricia Fonte y Larry Parham fueron víctimas de su despiadada violencia. Diane Ballard, sobreviviente del ataque, vivía con el temor constante de una parálisis resultado de los fragmentos de bala alojados en su cuello. El asesino, un buscador de notoriedad, narraba con orgullo sus actos, cambiando su modus operandi para eludir a las autoridades y mantener su nombre en los titulares. Su sed de atención lo impulsaba a seguir atacando. En este caso, puedo llegar a decir que se vio obligado a cambiar su modus operandi, pero porque quería seguir con el juego. Se sabía que no era de su agrado ir cambiando las cosas y todo, pero pues él quería seguir sintiendo esa adrenalina y esa ansia y la dopamina que se siente cuando tienes todo bajo control y piensas de que eres el amo del mundo. Un caso particularmente brutal fue el de Patricia Fonte, apuñalada 100 veces. Aunque el asesino lo negó, las pruebas decían lo contrario, revelando una escalofriante capacidad de violencia. Según él, apuñaló a Patricia porque su pistola no funcionó. Le tocó improvisar, sacó una navaja que tenía escondida y la usó un par de veces en ella, dejándola sin vida en el suelo. Pero que la policía mentía acerca de las 100 apuñaladas, que seguramente alguien la vio en el suelo herida y aprovechó para meterle unas cuantas más. No es para reírse por respeto, pero en serio, ¿quién en su sano juicio se creería esta historia? ¿En serio alguien ve a una persona herida en el suelo, seguramente sin vida, y dice, wow, llegó mi momento, qué suerte tengo, como encontrarse dinero en el suelo? Lo desconcertante está en por qué mentir si ya se declaró culpable de ese hecho y está condenado a pasar toda su vida y más en prisión. En fin, por algo la mente de estas personas no está bien. Highland Park se convirtió en su escenario preferido, un lugar donde se ocultaba entre la vegetación, acechando en silencio. Los investigadores, en su intento por entender su mente, recorrían el parque buscando pistas y patrones en su comportamiento. Este individuo se movía con la precisión de un depredador. Vestido de negro, observaba a sus víctimas desde la oscuridad, eligiendo cuidadosamente el momento perfecto para atacar, disparando a varias víctimas debajo de un puente, aprovechando la soledad y el silencio del lugar. La policía estaba desconcertada, con varios tiroteos en su historial y pocos rastros a seguir. El asesino continuaba burlándose de la justicia. Su habilidad para desaparecer sin dejar rastro lo convirtió en una figura
casi mítica, un fantasma que acechaba la ciudad. Mientras tanto, los refuerzos por entender lo seguían. Se formó un nuevo grupo de negociadores de rehenes, cada uno esperando marcar la diferencia en esta cacería humana. Sin embargo, un día, la calma fue interrumpida cuando Heriberto Eidiceda, el mismo asesino, disparó a su hermana y tomó como rehén al novio de ella. El imitador llegó a dispararle a su hermana porque él vivía en una paranoia. Él pensaba de que cuantas menos personas supieran su rostro real, estaría más seguro. Aunque nadie realmente lo hubiese relacionado con ningún crimen ni nada, él pensaba de que sí, que estaban en busca de él, que ya sabían su rostro, tenían sus huellas y todo, pero realmente no había nada. Entonces cuando su hermana llevó a su novia a la casa, él pensó que prácticamente esto sería como un grito a decir, sí, mira, ya me conocen, ya saben quién soy, ahora va a regar por toda la ciudad, esta persona se comporta esto, va a ver las cosas que hay en la casa, que todo, pues van a provocar sospechas y van a llegar a él sí o sí. Entonces llegó, cogió una pistola y la apuntó a su hermana, disparándole en una nalga, pero bueno, me sobrevivió, ¿vale? Llegó, huyó con el novio, fue a llamar a la policía y todo. Y nada, pues la policía llegó y todo, y pues él se encerró en su cuarto, provocando un altercado con la policía. Pero bueno, más o menos la historia de su captura iba por ahí. La situación escaló rápidamente. La policía rodeó la escena mientras Sadie intercambiaba disparos con los agentes. Fue cuando Joe, un negociador experto, intervino. Con palabras calculadas y empatía, logró que Eddie se rindiera, pero no sin antes revelar su último plan aterrador: bombas preparadas para detonar en un cine de Nueva York, inspirándose en el Zodiac real, que utilizaba bombas para poder desconcertar más a la policía. Las autoridades actuaron con rapidez, asegurando la zona y desactivando la amenaza. Sin que los oficiales lo supieran, al arrestar a Eidiceda tenían al supuesto imitador del Zodiac en sus manos. Durante su traslado a la comisaría, Seda cometió un grave error. Dibujó una cruz invertida en su confesión, un símbolo que despertó las sospechas de los detectives. Es un poco de persona imbécil llegar a escribir un símbolo que prácticamente declara quién eres, un asesino criminal buscado durante más de 6 años, pero bueno. Entonces es un poco entendible llegar a esa situación en la que firmar inconscientemente. Vale, más o menos pues por eso lo capturaron, por estupideces humanas. En el interrogatorio, a pesar de su aparente calma, su reacción ante las fotos de las escenas del crimen lo delató. Finalmente admitió ser el asesino, sintiendo un extraño alivio al ser capturado. Aunque nunca explicó claramente sus motivaciones, Seda mencionó su frustración por no haber ingresado al ejército. Buscaba reconocimiento, eligiendo un camino de terror para hacerse visible. Tenía que ser recordado de alguna manera. En este caso, pues optó por un camino del mal, aunque realmente le daba totalmente igual qué hacer, cómo hacerlo y a quién hacérselo. Solo quería hacer eso, pues ser recordado por alguien. Si no fuese por lo bueno, pues entonces por lo malo. Condenado a 235 años de prisión, su historia se convirtió en un relato de advertencia, mostrando cómo un deseo de reconocimiento mal dirigido puede llevar a la destrucción. La ciudad, aunque aliviada por su captura, nunca olvidará el rastro de miedo que dejó un hombre que solo imitaba a su ídolo.